Hay algo, no sé, increíblemente satisfactorio en el orden. Pensemos en un copo de nieve. Uf, sí. La ciencia nos dice que no hay dos iguales, que cada uno es único. Y sin embargo, todos, sin excepción, comparten una regla. Esa perfecta simetría de 6 puntas. Es un orden que nace del caos, totalmente. Exacto. Una armonía que nos atrae. La vemos en las alas de una mariposa, en la fachada de un edificio, hasta en nuestro propio rostro, en un espejo. Detrás de esa sensación de «esto se ve bien», de balance, casi siempre se esconde un principio matemático. La simetría. Y es que es un lenguaje universal. La naturaleza parece estar obsesionada con él. ¿Sí? Y los humanos, pues consciente o inconscientemente, lo hemos replicado en todo. En el arte, el diseño, desde hace milenios. Es de esas reglas que simplemente funcionan, que nos dan estabilidad y belleza. Totalmente. Y para nuestra exploración de hoy vamos a hacer algo que me encanta. Volver al origen. A lo básico. Justo. Nuestra fuente es un cuadernillo de actividades de matemáticas de secundaria. La misión es simple, pero creo muy profunda. Desmenuzar qué es la simetría desde sus fundamentos. Me gusta. No es solo para reconocerla, sino para entender su lógica interna y, lo más interesante, para aprender a construirla con precisión. A ver, la ruta que vamos a tomar es esta. Primero, vamos a clavar la definición. ¿Qué es exactamente una figura simétrica y el famoso eje de simetría? ¿Ok? Después exploramos los distintos sabores que nos presenta el material. La simetría dentro de una figura, la que existe entre dos y el patrón de los polígonos regulares. Y cerramos con el cómo se hace, el manual para trazar un reflejo perfecto. Me gusta mucho el plan. A veces para entender ideas complejas, no hay nada como regresar al pizarrón de la secundaria. Ahí es donde los cimientos se vuelven más claros que nunca. Justo eso. Empecemos por lo primero. La definición que da el cuadernillo es súper directa. A ver. Dice que una figura es simétrica si podemos trazar una línea recta, el eje de simetría, que la parte en dos mitades que son un clon exacto la una de la otra. En tamaño y en forma. Exacto. La analogía que siempre me ha funcionado es la de doblar un papel. Si dibujas algo, lo doblas por la mitad y las dos partes coinciden perfecto, pues ahí lo tienes. Esa es la prueba visual, la intuitiva. Pero lo fascinante aquí es que el material no se conforma con eso y le mete rigor matemático. ¿Cómo? Añade un detalle crucial. Para cada punto de un lado de la figura, existe otro punto idéntico al otro lado, que está, y esta es la clave, a la misma distancia del eje. Ah, claro. Y esto lo cambia todo. La simetría deja de ser una opinión de, pues sí, se parecen. Y se convierte en algo medible. Exacto. En una propiedad geométrica con reglas. Cada punto tiene a su gemelo al otro lado del espejo, a una distancia exacta. Claro, y esa precisión es la que permite que no sea solo algo que observamos, sino algo que podemos construir. El primer ejemplo del cuadernillo, el caso 1, es el más clásico. Nos pone una flecha roja y una línea punteada que la atraviesa por el centro, de punta a cola. Ujú. El eje es como la columna vertebral de la flecha. La divide en su mitad izquierda y su mitad derecha, que son idénticas. Y ese ejemplo de la flecha es clave porque nos ancla en la idea de que la simetría parte algo, que vive dentro de la figura. Pero vamos a ver que esa es solo la mitad de la historia. En este caso, cada punto a un lado tiene su contraparte al otro, a la misma distancia, y la figura contiene a su propio eje. Es la idea más común que tenemos de simetría. De acuerdo, pero aquí es donde la cosa se pone buena, porque el siguiente caso le da una vuelta de tuerca. Un momento, esto me confunde un poco. ¿Qué cosa? En el primer caso, el eje era parte de la figura, su espina dorsal. Pero en el caso 2, dos figuras simétricas con respecto a un eje, la imagen es totalmente distinta. Sí, son dos figuras. Son dos figuras moradas, idénticas pero separadas, y el eje de simetría está flotando en el espacio entre ellas, sin tocar a ninguna. ¿Sigue siendo simetría si no corta nada? Buena pregunta, porque esa confusión es precisamente el salto conceptual que hay que dar. Aquí pasamos de una propiedad intrínseca de una figura. A una propiedad relacional entre dos. Exacto. El eje ya no es una columna vertebral, ahora es un espejo. Y el material nos da la clave para entenderlo con una acción.
Si se doblara el dibujo por el eje, las dos partes deben coincidir. Esa acción mental de doblar la hoja es la prueba de fuego. Ah, El eje ya no divide, sino que refleja una figura para crear la otra. ya entendí. Es como verme en el espejo. Yo estoy de este lado, mi reflejo del otro y el vidrio es el eje. Ni yo ni mi reflejo somos el espejo. Justo así. Ojo, ese es un detallazo, una distinción súper importante. Y me hace pensar, si una figura puede tener un espejo interno y otro externo, ¿qué onda con las figuras que son súper equilibradas, como un cuadrado o un hexágono? ¿Tienen más de un espejo? Esa pregunta nos lleva directamente al tercer caso que analiza el material, la simetría en polígonos regulares. Ok. Y la respuesta es un sí rotundo. De hecho, hay un patrón tan claro que el texto lo resume en una regla general. Normalmente, el número de ejes de simetría es igual al número de lados de la figura. A ver, eso suena muy elegante. O sea, ¿la misma cantidad de lados que de ejes? Ajá, El material pone ejemplos visuales. Empecemos con el más simple. Un triángulo equilátero. 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. Y sí, nos muestra que se le pueden trazar 3 ejes de simetría. exacto. Cada eje va desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Si lo doblas por cualquiera de esas 3 líneas, encaja perfecto. Correcto. Y el patrón se mantiene. Pasemos al cuadrado. Tiene 4 lados. ¿Cuántos ejes debería tener según la regla? 4. Y sí, recuerdo esto de la escuela. Hay 2 que son obvios. Las diagonales de esquina a esquina. Pero, ¿cuáles son los otros 2? Piensa en los dobleces. Claro. Las líneas que cortan por la mitad. Una vertical y otra horizontal, uniendo los puntos medios de los lados. Es como un juego de encontrar todos los dobleces que funcionan. Precisamente. Y el cuadernillo sigue. Nos muestra un pentágono regular con sus 5 lados y 5 ejes, y un hexágono regular con 6 lados y 6 ejes. La regla se cumple. Se cumple. En estas figuras perfectas, la simetría no es una casualidad. Es una propiedad fundamental y múltiple. Tienen varios espejos internos. O sea que entre más regular y perfecta es una forma, más simétrica es. Tiene todo el sentido del mundo. Así es. Pero hay una palabra en esa regla que es un pequeño regalo que nos deja el autor. ¿Cuál? La frase dice, normalmente, el número de ejes. Esa palabra es una pista para pensar críticamente. ¿Por qué crees que la puso ahí? ¿Qué se le ocurriría a alguien si intentara aplicar esa regla a, digamos, un rectángulo que no sea un cuadrado? Uy, buena pregunta. Un rectángulo tiene 4 lados, así que según las reglas secas, debería tener 4 ejes. Pero, si lo pienso, ¿Cuántos tiene? solo tiene 2. La línea vertical que lo parte a la mitad y la horizontal. Si intentas doblarlo por la diagonal, las esquinas no coinciden. No funciona. Exacto. Y ahí está la razón del normalmente. La regla de mismo número de lados que de ejes solo funciona para los polígonos regulares, los que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Claro, el rectángulo no es regular. Correcto. Al tener lados de distinta longitud, rompe esa condición y por lo tanto pierde ejes de simetría. Esa palabra nos invita a no aplicar las reglas a ciegas, sino a entender las condiciones que las hacen válidas. ¡Qué buen punto! Esa palabra abre la puerta a las excepciones y a entender la regla de verdad. Bueno, ya definimos la simetría, vimos sus distintos tipos, pero ahora viene la parte práctica. ¿El cómo se hace? Sí, si tengo una figura y una línea que será mi espejo, ¿cómo construyo su reflejo perfecto del otro lado? Ya sé identificarla, pero ¿cómo la creo desde cero? Ajá. Recuerdo que de niña intentaba dibujar la otra mitad de una mariposa y nunca, jamás me quedaba igual. Ahora entiendo que me faltaba un método. Y es que el cerebro es bueno intuyendo la simetría, pero malísimo ejecutándola con precisión. Para eso necesitamos herramientas y un procedimiento. Y aquí es donde el cuadernillo se pone muy práctico, mostrándonos paso a paso cómo construir un polígono simétrico con escuadras y compás. Sí, las imágenes son muy claras. Se ve a alguien manos a la obra. A ver, vamos a desglosar esos pasos. ¿Por dónde empezamos? El primer paso es la base de todo, y tiene que ver con la dirección. Desde cada vértice, cada esquina de tu figura original, tienes que trazar una línea recta hasta el eje de simetría. Ok. Pero no puede ser cualquier línea, tiene que ser una línea perpendicular.
Es decir, debe formar un ángulo perfecto de 90 grados con el eje. Por eso en las fotos se usan las escuadras, para garantizar esa perpendicularidad. Entiendo, Estas líneas son como los caminos que van a seguir los puntos para encontrar su reflejo. entendido. Paso 1. Trazar los caminos a 90 grados desde cada esquina hasta el eje. Ok, ya tengo mis rieles, pero ¿cómo sé qué tan lejos del otro lado del eje debo marcar el nuevo punto? ¿Lo calculo a ojo? Jamás. Ahí es donde entra la segunda herramienta clave, el compás. El segundo paso es medir la distancia. Ok, El documento dice, con el compás se toma la medida de la distancia de un punto al eje. Y hace una aclaración muy importante. Podrías usar una regla, pero el compás es mucho más preciso. ¿por qué? La razón es sutil pero poderosa. Con la regla mides un número, lo memorizas y luego tratas de marcar ese mismo número. Hay margen de error. El compás no mide numéricamente, sino que captura la distancia exacta en su apertura. Ah. Es una herramienta de transferencia directa, sin intermediarios. Ah, qué interesante. No lo había visto así. El compás recuerda la distancia físicamente. Tiene todo el sentido. Entonces, ya capturé la distancia de un vértice al eje con el compás. ¿Y ahora? Ahora viene el momento del reflejo. El paso 3 es usar esa misma apertura del compás, sin moverla, para marcar el punto simétrico al otro lado del eje, justo sobre la línea perpendicular que trazamos al principio. Ok. Apoyas la punta metálica del compás en el eje y haces una marca con el lápiz sobre la línea. El compás se asegura de que el nuevo punto esté exactamente a la misma distancia del eje que el original. Y supongo que los últimos pasos son simplemente repetir el proceso. Exactamente. Hacer lo mismo, línea perpendicular, medir con compás, marcar al otro lado, para cada uno de los vértices de mi figura original. Exacto. Los pasos 4 y 5 son la repetición y la conexión. Una vez que tienes todos los puntos simétricos marcados en el otro lado del espejo, lo único que falta es unirlos con una regla. ¿Y el resultado? Y el resultado será una figura nueva, el reflejo geométricamente perfecto de la primera. ¿Sabes qué es lo más impactante de esto? Mientras lo describías, me cayó un 20. A ver. Todo este procedimiento, que parece un simple truco de dibujo técnico, es en realidad la definición formal de simetría hecha acción. Justo. Casi al final, el texto pone la definición formal. Un punto es simétrico a otro con respecto a una recta si y solo si se cumple que ambos puntos equidistan de la recta y el segmento que los une es perpendicular a la recta. Es la receta. Diste en el clavo. Esa es la gran revelación. El método no es un truco, es la manifestación física de la definición matemática. ¡Claro! Cada paso que das con las herramientas está cumpliendo, a propósito, una de las dos condiciones de la definición. Usar las escuadras garantiza la perpendicularidad. ¿Y usar el compás? Garantiza la equidistancia. Por eso el resultado es perfecto, no es una aproximación. O sea que no es magia. El método que nos enseñaban en la escuela con la escuadra y el compás no es un simple truco para dibujar, es literalmente la definición de simetría en movimiento. Así es. Cada paso tiene un porqué matemático. Eso lo cambia todo. Bueno, resumiendo las claves de esta exploración, queda claro que la simetría es en el fondo una reflexión perfecta a través de una línea que llamamos eje. Ajá. Y este principio se manifiesta de varias formas. Puede vivir dentro de una figura, partiéndola en dos clones, puede ser una relación de espejo entre dos figuras separadas, Y genera patrones. y genera patrones predecibles en formas regulares, como los polígonos. Y si lo vemos desde un punto de vista más analítico, la conclusión es que todo el concepto, desde cómo se ve hasta cómo se construye, descansa sobre dos pilares geométricos con respecto a ese eje. ¿Ok? La equidistancia, que cada punto y su reflejo estén al mismo exacto trecho del eje, y la perpendicularidad, que la línea que los conecta forme un ángulo recto con ese mismo eje. Es todo. Todo lo demás, toda la belleza visual, se edifica sobre esa base de ángulos de 90 grados y distancias iguales. Una base muy sólida, la verdad. Ahora, hay algo que me llama la atención. Dime. Durante todo este análisis, que se basa en este cuadernillo, hemos hablado de un solo tipo de simetría, la que depende de una línea recta, de un eje. El material la llama simetría con respecto a una recta. En el mundo de las matemáticas se conoce como simetría axial. Justo. Efectivamente.
Y eso nos abre la puerta a una reflexión final para quien nos escucha. A ver. Si toda la simetría que exploramos hoy depende de una línea recta que funciona como un espejo plano, la pregunta que surge es inevitable. ¿Qué otros tipos de simetría podrían existir que no necesiten una línea recta? Interesante. Pensemos, por ejemplo, en un rejilete, las aspas de un ventilador o incluso una galaxia espiral. Claro, no hay una línea para doblar. No hay una línea que puedas trazar para que al doblarla coincida, pero es innegable que ahí hay un orden, una armonía, un patrón que se repite. ¿Cómo podríamos describir matemáticamente esa simetría que no se basa en un reflejo, sino en un giro? Aprende